Hola de nuevo. Vamos a ver las leyes y magnitudes fundamentales en este vídeo sobre el magnetismo. Muy importante que sepáis qué representa cada magnitud, unidades en el sistema internacional y cómo están interrelacionadas entre ellas por si nos piden hacer algún cálculo. Así que bueno, vamos a ir viendo en esta parte pues de leyes y magnitudes, flujo magnético, densidad de campo, fuerza magnetomotriz, intensidad de campo, permeabilidad magnética, reluctancia magnética, ley de Hopkinson y la fuerza del electroimán. Bueno, empezamos por el flujo magnético, que se representa con esta letra griega. Bueno, el flujo magnético es la cantidad de líneas de campo que emana de un imán. ¿Vale? Vemos este electroimán, ¿vale? Es un imán que su campo magnético ha sido generado por una bobina, como ya hemos visto en el vídeo anterior. En este caso, ¿cuántas líneas de campo se me generan? Pues mira, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, pues el flujo magnético sería de 6 líneas de campo. Bueno, como digamos que la unidad línea de campo es una unidad muy pequeña y muy difícil de cuantificar, es algún concepto así un poco abstracto incluso, definimos otra unidad en el sistema internacional que es el Weber. ¿Vale? Ya os digo, muy importante saber las unidades de todas estas magnitudes. Es el Weber. Y bueno, haciendo una analogía de circuitos magnéticos con circuitos eléctricos, el flujo magnético es a un circuito magnético lo que la intensidad de corriente es a un circuito eléctrico. ¿Vale? O sea, flujo magnético sería como nuestra intensidad de corriente, pero para los circuitos magnéticos. ¿Vale? Primera magnitud, muy importante, fundamental, flujo magnético. Obviamente, cuanto mayor sea el flujo magnético, más líneas de campo, entonces más importante e influyente y más fuerza podrá hacer ese campo magnético. ¿Vale? Cuanto más flujo, más grande es el campo magnético. Más gordo. Otra magnitud, densidad de campo magnético. La densidad de campo magnético nos indica la cantidad de líneas de fuerza que atraviesan perpendicularmente una superficie o la unidad de superficie. O sea, nosotros tenemos así una superficie, nos dice la cantidad de líneas de campo que atraviesan perpendicularmente. Fijaros que aquí esta tiene un determinado ángulo. Lo que tenemos que hacer es tener en cuenta ese ángulo. O sea, si nosotros tenemos una superficie, a ver si una superficie, imaginaros, la línea de la fracción es la superficie de la que estamos hablando. Y las líneas de campo la atraviesan así, paralelamente. Digamos que ninguna línea de campo incide sobre esa superficie, por lo que desde el punto de vista de esta superficie la densidad será nula. Pero si en cambio esta superficie la ponemos así, vertical, las líneas de campo que venían en esta dirección la atravesarán de lleno. En ese caso tendremos la densidad máxima. Esto nos lo da este coseno del ángulo este que tenemos aquí. Así que bueno, la densidad de campo es el flujo que tenemos, tantos Weber, dividido entre la sección, en metros cuadrados, claro, unidad del sistema internacional, y aquí tendremos el coseno del ángulo que forma la superficie con la dirección del flujo. Recordemos que cuando hablamos de ángulos que se forman con la superficie siempre nos referimos a la normal a la superficie, ¿vale? A ese vector o recta normal a la superficie que tenemos, al plano. Su unidad en el sistema internacional es el Tesla. ¿Vale? O sea, cuando hablamos de Tesla hablamos de densidad de campo magnético. Fuerza magnetomotriz. La fuerza magnetomotriz es la capacidad que tiene una bobina para generar líneas de campo, o sea, para generar flujo magnético. Simplemente se obtiene de multiplicar el número de espiras que tenemos en la bobina por la intensidad que está recorriendo la bobina, y el resultado me da la fuerza magnetomotriz. La unidad en el sistema internacional de la fuerza magnetomotriz es el amperio vuelta. No se han comido mucho la cabeza. ¿Son vueltas por amperios? Pues amperio vuelta, sin más. Obviamente, bobinas con muchas espiras
en donde multiplicamos muchas veces la intensidad que está recorriendo por cada espira, pues generará más líneas de campo, ¿vale? La fuerza magnetomotriz sería análoga o es análoga a la fuerza electromotriz estudiada en los circuitos eléctricos. Recordemos, fuerza electromotriz, lo que tienen las baterías, o sea, lo que impulsa a los electrones a moverse por un circuito eléctrico. Pues digamos que lo que impulsa a las líneas de campo a generarse y a moverse por un circuito magnético, por el aire y demás, lo que las impulsa, por así decirlo, es la fuerza magnetomotriz. Y eso es unidad en el sistema internacional en amperio y vuelta. Otra magnitud más. Intensidad de campo magnético. La intensidad de campo magnético me relaciona la fuerza magnetomotriz de un electroimán, de una bobina, con la longitud de las líneas de campo. De tal manera que cuanto más cortas sean, tanto más intenso será el campo magnético. Aquí tenemos la longitud de las líneas de campo. Bueno, pues si esas líneas de campo son cortas, hacen un recorrido corto, recordemos que las líneas de campo hacen curvas cerradas. Bueno, pues si esa curva cerrada tiene poca longitud, el campo magnético, o mejor dicho, la intensidad de campo magnético será elevada. Y por supuesto, si tenemos una fuerza magnetomotriz muy alta, el campo magnético será más intenso. La longitud de las líneas de campo puede ser difícil de calcular porque, claro, las líneas de campo ya hemos visto que unas son más cortas, otras se abren más, otras se abren muchísimo más. Entonces, bueno, el cálculo de las líneas de campo tiene sentido cuando tenemos un circuito magnético bien definido como es este caso. En este caso lo que tenemos es un imán aquí en forma de C, tenemos nuestra bobina, que es la que me va a generar las líneas de campo, el flujo magnético, y este imán va a traer esta piececita de aquí. Vamos a considerar, cuando tenemos este caso, estos problemas, vamos a considerar que las líneas de campo todas van por la mitad, ¿no? Por el punto medio de esta forma. ¿Por qué? Pues porque irán por arriba más o menos la mitad, por abajo más o menos la mitad y unas con otras se compensan y decimos, bueno, pues vamos a suponer que todas las líneas de campo que se generan en la bobina van concentradas justo en medio del camino. Si a nosotros nos dan las dimensiones de esta figura, podremos saber cuánto es la longitud de este cuadrado rojo, ¿vale? Simplemente tendremos que decir esta longitud menos 2 veces el espesor multiplicada por 2, porque tenemos este tramo de aquí y este tramo de aquí, y lo mismo, esta longitud menos, suponemos que este espesor es igual a este, pues esta longitud menos esta otra, y multiplicada los dos, porque tenemos este tramo y este tramo. Y esa será la longitud que tenemos que meter aquí. ¿Y cuánto será la fuerza magnetomotriz? Pues la fuerza magnetomotriz será igual a la intensidad que estamos metiendo en la bobina por el número de espiras que tenemos. 1 espira, 2 espiras, 3, 4, 5 y 6 espiras. Y de esa manera obtendríamos la intensidad del campo magnético. Y bueno, la intensidad de campo es a un circuito magnético lo que el potencial electrostático a uno eléctrico, ¿vale? Si queremos hacer una analogía en ese sentido. Y bueno, hasta aquí este vídeo de leyes y magnitudes. En el siguiente vídeo seguiremos hablando sobre leyes y magnitudes del magnetismo. Un saludo.